Bienvenidos a Ceteris Paribus, el foro de economía de la Universidad de Pensilvania. Acá discutimos sobre el pasado, el presente y el futuro de la economía en español. Hoy tenemos el privilegio de contar con Diego Grijalva y Carlos Uribe Terán de la Universidad de San Francisco de Quito. Bienvenidos, Diego y Carlos. Hola Muchas Ángel, gracias, buenos días, Aldo. ¿cómo estás? Encantado, de tenerlos acá. Les comentaba en la introducción que siempre hay interés en América Latina por este tipo de experimentos que ocurren en la región, como la dolarización de Ecuador, y por supuesto de cómo un país dolarizado enfrenta los choques externos, ¿no? Sabemos que la dolarización reduce las opciones de política monetaria, cambiaria y por supuesto política de corto plazo, macroeconómica, para absorber choques externos que inevitablemente vienen, ¿no? Y hoy vamos a analizar con ustedes su trabajo, en el cual analizan los efectos contractivos sobre la economía del proteccionismo. Y el caso es el siguiente, el caso es que ustedes analizaron la política empleada en Ecuador, implementada en Ecuador a partir de la crisis de balanza de pagos que se generó en 2014, con la caída de los precios del petróleo de 49%, casi 50% de caída del precio del petróleo. Y esto, pues, es una economía como la del Ecuador, que no puedes deslizar el tipo de cambio, no puedes variar tasas de interés, reduce mucho las opciones. Y una de las opciones que tuvo Ecuador fue incrementar los aranceles para reducir las importaciones y tratar de generar una balanza de pagos más equilibrada. Después esto viene del auge petrolero, del superciclo de commodities que empieza alrededor de 2005 hasta 2014, un periodo realmente extraordinario cuando China entra a formar parte de la Organización Mundial de Comercio. Esto genera una gran demanda en el precio de los commodities y por supuesto el precio del petróleo. Y en 2014 cae abruptamente el precio del petróleo, 50%, y hay países que no tienen cómo absorber este choque. Y Ecuador entonces respondió implementando un amplio conjunto de aranceles de importación de salvaguarda temporal para limitar importaciones usando un privilegio que otorga la OMC para este tipo de cosas, ¿no? Esto entra en vigor el 11 de marzo de 2015. Afectaron a aproximadamente un tercio de las importaciones del Ecuador, incluidos bienes intermedios, capital, materias primas y por supuesto los bienes finales de consumo. Entonces, aquí el primer tema es que el consenso un poco en la ciencia económica es que el comercio y la liberalización en general del comercio mejora la eficacia, especialmente generando mayores escalas de la economía, mayores ventas, mayor empleo, mayor compra de materiales, ¿no? Si ocurre la política contraria, ¿qué tenemos? Y la respuesta es Ecuador 2015. ¿Qué efectos obtuvieron ustedes de este trabajo? Claro, de acuerdo. Muchas gracias, Ángel, y creo que muchas gracias primero por el excelente resumen de nuestro trabajo. Efectivamente, nuestra hipótesis surgía de esta lógica, ¿no? O sea, esencialmente lo que tú tienes es esta idea de que si tú tienes una apertura comercial, eso debería ayudarte a eficiencias a través de mecanismos de incremento en la escala de operaciones de las empresas. Y justamente en nuestro caso, creo que es interesante porque, claro, tienes una política que tiene algunas características específicas de lo que ocurrió en Ecuador, ¿no? Entonces, justamente como tú bien decías, la OMC permite establecer salvaguardas temporales bajo ciertas condiciones sin que exista una retaliación por parte de otros países, por ejemplo, ¿no? Entonces, efectivamente es un shock interesante que nosotros esperábamos que tenga unos efectos opuestos justamente a lo que típicamente tú ves en la literatura, ¿no? Si es que la apertura comercial te permite un incremento en tu escala de operaciones, efectivamente lo que esperábamos es que una restricción comercial, ¿no? Tenga un efecto contractivo, en lo que nosotros observamos de las operaciones de las empresas. Y efectivamente creo que ese es el principal resultado que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, cuando analizas principalmente la escala de operaciones en términos de ventas y después también en algunos mecanismos, digamos, a través de lo que pasa con empleo, lo que pasa con costos laborales, lo que pasa con los materiales, que ya lo podemos conversar un poco más en detalle, pero efectivamente tú ves esta reducción, ¿sí?, en los diferentes elementos que constituyen la escala de las empresas en el Ecuador, ¿no? Entonces, totalmente, o sea, creo que es consistente con lo que observamos en la literatura. Efectivamente tienes un shock que va en la dirección opuesta y nosotros encontramos efectivamente el efecto opuesto, ¿no? Una reducción en escala de las empresas. Un poco para entender Ecuador, ¿cuáles son los principales socios comerciales de Ecuador y esta medida se aplicó por cuánto tiempo?
A ver, los principales socios son Estados Unidos, obviamente, Europa, y la medida estuvo, a ver, inicialmente la medida estaba pensada para durar únicamente hasta el primer trimestre del 2016. El problema fue que en 2016, en abril, hubo el terremoto que afectó una gran parte de la costa del Ecuador. Entonces eso es un shock exógeno adicional que tiene la política, porque Ok, una vez que llega el terremoto por el nivel de afectación que tuvo en la costa, el gobierno solicitó que se extienda por un periodo adicional el- el- la política de salvaguardas. Entonces ahí sí hubo ciertos ajustes una vez que permiten esta extensión adicional. Principalmente bajaron bastante las salvaguardas a los inputs de producción. Obviamente el gobierno ya se dio cuenta del efecto nocivo que tenía especialmente las salvaguardas en los insumos. Y bajaron marginalmente las salvaguardas sobre los productos de consumo final. Entonces, al final tuvimos salvaguardas hasta mayo del 2017. A partir ok, de enero del 2017 ya hubo una contracción bastante significativa de las salvaguardas. O sea, ya ahí ok. empezó a reducir un montón, sobre Son todo dos porque años, hay estamos hablando de 2 años, la política de 2 años, ¿no? Ok. 2 años, ajá. Exactamente, Exactamente. sí. Ok, es impresionante que tan rápido ya tengas ese efecto contractivo que ustedes encontraron, ¿no? Digamos que el efecto es inmediato, no es una cosa de largo plazo, sino es un efecto de corto plazo. No es común que los países hagan este tipo de cosas para reducir las importaciones y tratar de generar un balance en la cuenta comercial al menos, ¿no? Entonces, el impacto inmediato es un precio de los insumos, ¿no? O sea que supongo, para entender un poco Ecuador, las empresas que exportan también tienen que traer productos importados, ¿no? Y insumos. Y eso afectó, supongo, también las exportaciones de Ecuador, digo, la industria pesquera o, digamos, Sí, creo agrícola, ¿no? que Creo que el canal bien interesante que encontramos nosotros, porque generalmente uno piensa exactamente en eso, solo piensas en las empresas directamente importadoras o en las empresas que están exportando. Y entonces uno dice, bueno, los insumos, sube el precio de los insumos, me afecta los costos de producción de las exportadoras, luego las exportadoras no pueden seguir exportando. Pero en realidad el problema en Ecuador es mucho más amplio que eso. Más o menos el 10% de las empresas en el Ecuador son realmente exportadoras. Entonces tenemos un sector exportador bastante pequeño. Los grandes sectores en el Ecuador son el sector de las importadoras y el sector de empresas que actúan en industrias que no compiten con importaciones. Ahora, Ok, el problema es que estas empresas, las empresas que no compiten con importaciones, son principalmente empresas que están en el sector comercio. Entonces, ¿qué hacen las empresas del sector comercio? Im- Compran los productos que importan los importadores. ok, Entonces, claro, el momento que te suben los costos, los precios de los bienes, inclusive si son de consumo final, los ujú, importadores obviamente van a ajustar esos precios y eso les termina afectando la cadena de valor de las empresas que no están en sectores que compiten con importaciones. Entonces, a la ok. final, este efecto que uno pensaría que está focalizado solo en un grupo específico de empresas, en realidad termina dispersándose por toda la economía a través de la cadena de valor. Y creo que es Ok. una de las cosas interesantes que tenemos en el paper, precisamente que podemos, gracias a los datos que tenemos, podemos construir esa cadena de valor y podemos medir ese efecto que se da a través de la cadena de valor. Estamos hablando sobre todo del consumidor final, ¿no? Digamos, al final le aumentaste el costo a la vida del consumidor que está comprando, ¿no? Pero ese aumento tiene un impacto inflacionario, tuvo un impacto inflacionario o simplemente ustedes lo ven en un salto en un periodo particular y si lo han cuantificado de cuánto fue. Sabes que nosotros le intentamos analizar un poco ese tema sobre precios. Acuérdate que una de las bases que nosotros podemos trabajar en comercio pueden tener diferentes calidades, ¿no? Entonces, nuestra base, como ya comentaba Carlos antes, nos permite hacer
por ejemplo, este análisis de cuál es el efecto a través de la cadena de valor, lo cual es muy rico y muy valioso. Y de hecho encontramos efectivamente este mecanismo de transición hacia las empresas que no compiten con empresas internacionales. Entonces tienes un efecto un poco más amplio sobre la economía. Pero, sin embargo, nosotros no tenemos efectivamente información acerca de los precios, ¿no? Entonces, no sabemos cuáles son los precios de los insumos que compran las empresas, no sabemos cuáles son los precios a los cuales venden las empresas. Entonces, lo que intentamos, y eso no está en el paper, de hecho, en la última versión que nosotros ya tenemos, intentamos analizar esto un poco a un nivel más agregado, ¿sí? Para ver si tú veías algo, ¿no es cierto?, de efectos en precios. No encontramos nada, no encontramos nada efectivamente en esta dirección. Y claro, una de las razones para eso puede ser efectivamente el contexto en el cual nosotros justamente estamos analizando lo que pasó con las salvaguardas. Entonces, claro, tuvimos una caída en los precios del petróleo, esencialmente entraste en una contracción económica a nivel macroeconómico, y dentro de eso lo que nosotros estamos intentando ver es cuál es la diferencia en el impacto que tuvo esto sobre aquellas empresas o aquellas industrias que fueron expuestas a las salvaguardas, ¿sí? Entonces, Ok. esa diferencia nosotros no encontramos un efecto en precios, pero claro, lo que tú ves a nivel agregado durante esta época es efectivamente una inflación de cero, ¿no es cierto? Y algunos meses incluso en los cuales empezábamos a tener deflación, ¿sí? Claro, porque Mm, esto es un choque de demanda también importante, ¿no? O sea, al final lo que exactamente. está teniendo es un choque de demanda y en el Ujú. global no hay un efecto inflacionario. Ahora, entonces, creo que el título de su paper es muy sugestivo, o sea, sugiere mucho del efecto contractivo de los aranceles, ¿no? Aranceles de salvaguardia en este caso, ¿no? Y sí, ¿qué efectos contractivos encontraron ustedes en el empleo, en el volumen de ventas, en el consumo y en los precios de los insumos? Creo que ya lo han mencionado, pero en esos otros elementos, ¿por qué es contractiva la medida? Ujú. Creo que ahí tú tienes un mecanismo que es interesante, ¿no es cierto? Entonces, primero, a ver, como mencionaba Carlos antes un poquito, nosotros lo que hacemos es intentar identificar los efectos sobre diferentes grupos de firmas, ¿no? Entonces, creo que el primer efecto, obviamente, más natural de analizar es qué pasa con los importadores, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa directamente con aquellas empresas que ya importaban productos, ya sean bienes de consumo, ya sean bienes intermedios o de capital? ¿Qué pasaba con ellas en el momento en que se ven expuestas a las salvaguardas? Entonces, la primera parte del paper, lo que nosotros analizamos es cuál es el impacto sobre los importadores específicamente, ¿sí? ¿Y qué es lo que vemos? O sea, efectivamente, primerito lo que vemos es un impacto negativo sobre las importaciones, ¿sí? O Ok. sea, en ese sentido creo que es interesante, ¿no es cierto? O sea, la política efectivamente funciona, ¿sí? O sea, si tú Ujú. pones aranceles, eso tiene un efecto contractivo en las importaciones y obviamente a nivel agregado tú observas eso, de que las empresas que fueron expuestas a las salvaguardas tuvieron menores importaciones, ¿sí? Entonces, ese es nuestro primer resultado. De ahí vamos a ver qué fue lo que pasó con las ventas, efectivamente, de estas empresas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros encontramos igualmente con los importadores? Que efectivamente tuviste una caída en sus ventas en relación a las empresas que no estuvieron expuestas a las salvaguardas, ¿sí? Ujú. Y de ahí empezamos a analizar un poquito más otros mecanismos, ¿no es cierto? Entonces, efectivamente, ¿qué pasa con los costos laborales, por ejemplo, de las Ujú. empresas? Eso también empieza a caer. Pero sabes que no tanto, creo que eso es bien interesante porque nosotros analizamos, por ejemplo, cuando pensamos en insumos, en factores de producción, ¿no? Entonces, por un lado tenemos qué pasa con el costo de materiales y por el otro lado tenemos qué pasa con los costos laborales, ¿sí? ¿Y qué es lo que nosotros observamos entre los importadores? Esencialmente que los materiales te caen un montón, ¿no? O sea, los costos de materiales caen un montón. Los costos laborales no te caen tanto, al menos no inicialmente. Y la razón es que en el Ecuador tenemos muchas restricciones o muchas rigideces, mejor dicho, en nuestro mercado laboral, ¿sí? Entonces, a pesar, imagínate, o sea, imagínate el efecto, creo yo que es bien interesante entender esto en el caso ecuatoriano, es, tú tienes las salvaguardas, esto te afecta a tus ventas de manera negativa, pero como tienes altos costos básicamente para despedir en Ecuador, no despides a gente, no puedes reducir mucho tus costos Ujú. laborales, entonces tienes una Ujú. presión muy grande para las empresas. Por el otro lado, lo que sí observamos es una reducción bien grande en costos de materiales, porque eso es más fácil, ¿no es cierto? Es un mercado que se acerca más a ser perfectamente competitivo, entonces tienes ese mecanismo de ajuste por parte de las empresas. En el tema laboral, como te digo, es interesante, creo que eso también es algo bastante estructural de los países latinoamericanos, que nuestros mercados laborales son bien rígidos. Entonces, en el momento que tienes un shock negativo, las empresas tienen muchos más problemas para poder responder en el ámbito laboral frente a ese shock. Y ustedes estimaron el impacto sobre la productividad. Creo que en algún momento trabajaron eso, ¿no? También. Sí, correcto. En Sí. productividad no encontramos ningún efecto significativo. Ok, Parece que ok. el canal no va por ese lado. Quizás un tema que complementaría yo lo que acaba de decir Diego, que también es interesante, es que, de nuevo, tú esperas
hasta cierto punto el efecto a corto plazo en las importaciones durante los años que estuvo vigente la política. Pero nosotros empezamos el paper con un gráfico motivacional en el que el único ejercicio que hacemos es clasificar a las empresas importadoras según si fueron afectadas o no por la política. Y tratamos de hacer el típico gráfico del diff in diff, ver qué pasa antes de la política y qué pasa después. Y básicamente no encontramos diferencia en las tendencias antes de la política, pero una vez que se implementa, sí vemos una caída, por ejemplo, mientras los no afectados, las importaciones cayeron en un 40%, las importaciones de los afectados caen casi el doble, 80%. Ok, Lo ok. interesante es, en el Wow. periodo de recuperación de las importaciones, básicamente las empresas no afectadas regresan a su nivel pre-policy, pero las empresas afectadas no regresan al mismo nivel, sino que el gap entre las empresas afectadas y no afectadas queda de manera persistente casi hasta el 2022 que tenemos datos. Entonces eso lo que nos dio a nosotros fue indicios de que el efecto de la política probablemente va más allá del periodo de aplicación y probablemente también Ujú. tuvo efectos persistentes varios años después. E inclusive observamos que por ejemplo, en la probabilidad de cierre de las empresas, que sería otra medida de efecto recesivo, ¿no es cierto? Porque se supone que esas empresas están cerrando, están cediendo el mercado. ¿Qué observamos nosotros? Básicamente que la probabilidad de cierre prácticamente no es significativa hasta el 2016 y recién en el 2017 empezamos a tener probabilidades significativas de cierre que se disparan a partir del 2018, 2019, 2020, 2021. Entonces, ¿nosotros cómo leemos eso? Más o menos nuestra interpretación es que, dada la política, el diseño temporal de la política, yo creo que los empresarios de estas empresas que estaban ya quizás en problemas, lo que pensaron fue, ok, esto es temporal, sí puedo soportar esto por unos meses, por unos meses, que es lo que está planificado, entonces no voy a cerrar la empresa. Pero claro, luego ocurre el terremoto, se mantienen los aranceles altos y esto ya les empieza a generar ya problemas de liquidez a las empresas y estas empresas empiezan a cerrar. Ok, Entonces, eso es un efecto persistente de una política temporal que uno esperaría no observar. Pero en ok. el caso de nuestro país, sí los encontramos. Claro, porque la idea sería reducir las importaciones el año 15, el año 16, 17 y bueno, se levanta la medida y uno pensaría que todo vuelve a la normalidad, digámoslo así, ¿no? Pero es interesante que ustedes encuentren este efecto tan importante y en algún momento sería bueno, digamos, tal vez no te lo han pensado o si lo hicieron o intentaron el efecto sobre el PIB, ¿no? Si ese periodo, una reducción del PIB, ¿qué porcentaje se puede explicar por esto? Es difícil, ¿no? Entiendo que pero ¿lo pensaron en algún momento hacerlo? Pensamos en el mapeo desde la parte del efecto en ventas Mm, sobre el efecto ya en el agregado, ¿cierto? Pero el efecto en el agregado es más complicado completar el mapeo, pienso ok, yo. entiendo. Sí, sí, claro. Precisamente por lo que Sí, no es, no tienes o sea, el grupo de comparación se me hace complicado pensarle así inmediatamente. Sí, de todas formas, acuérdate, claro, sobre el PIB tienes como dos mecanismos, ¿no? Entonces, por un lado tienes este efecto contractivo que estás viendo, que obviamente tendría un impacto negativo sobre el PIB, pero también tienes el efecto de reducción de importaciones, ¿sí? Que Ok, claro, estrictamente hablando, ¿no es cierto? Por supuesto, tendría un efecto positivo sobre tu PIB. Entonces, creo que no es obvio efectivamente intentar identificar ese efecto a un nivel bien claro. agregado. Acuérdate que nosotros estamos trabajando Sí, con sí, una sí, muestra de firmas, entonces sí es claro. problemático llegar a escalar efectivamente este efecto para ver qué es lo que pasa con el PIB. Volvamos como al punto inicial, big picture, ¿no? O Ujú. sea, uno dice, bueno, ¿por qué un país se mete en esto que es tan difícil, de una economía política tan complicada, ¿no? Uno ve el siglo XIX británico con los Corn Law, o sea, las leyes de protección del sector agrícola, y aquello es una economía política muy complicada, ¿no? Ujú. Y una parte, y ustedes, quiero que ustedes pues expliquen ese contexto de Ecuador en el sentido de que es una economía dolarizada
y al no tener la moneda propia, dependes de los choques externos. No hay manera de absorber los choques externos. Es decir, cuando tú tienes una caída de este tipo del nivel de exportaciones del país, porque caen los precios del petróleo, pues normalmente ocurre un deslizamiento del tipo de cambio, este, en fin, se manejan las tasas de interés, se hace Ujú, política monetaria, se hace política fiscal cuando hay espacio para hacerlo. Pero claro, cuando seguramente yo pienso que Ecuador estaba sin espacio fiscal, sin ujú. política monetaria, y entonces recurrir a la política comercial es como, bueno, te metes en aguas profundas, ¿no? Porque, o sea, explica cómo se vive eso desde Ecuador, ¿no? O sea, y tal vez ustedes estuvieron cerca de cómo se vivió la política. ¿Qué implica esto para alguien que nos escucha que no vive una economía dolarizada y que a veces piensa, por ejemplo, Argentina, ¿no? Que la dolarización puede ser la solución a todos los problemas, o mismo Venezuela. ¿Qué rigideces, qué problemas, qué implica estar dolarizado, ¿no? A ver, ahí Da- creo que eh, el contexto es bastante más complejo. Creo que hay uno de los problemas que tuvo el Estado en particular fue que le tuvo que hacer una, para- una parada en seco. Entonces, obviamente, no quería o no podía reducir el gasto corriente, que es un gasto bastante rígido, bastante complejo de Ujú. manejar. Y yo creo que ahí lo que hubo es una serie de coincidencias que ayudaron a que se dé el contexto para poder aplicar la política comercial. ¿A qué me refiero con eso? Que hubo la caída de precios del petróleo, pero en paralelo el Banco Central estaba realizando operaciones de expansión del balance del Banco Central. O sea, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que trataron de hacer política monetaria activa en un país donde uno pensaría que no existe. ¿Cómo se hace Entonces, eso? Porque yo he leído eso en Ecuador y tú dices, bueno, esto es como contradictorio porque supuestamente no se puede expandir el balance cuando no tienes la moneda. Explícame un poco cómo se hace eso, ¿no? mira, Yo creo que es básicamente, parte de la innovación latinoamericana de hacer cosas que totalmente. nadie hace Pero y hacerlo de alguna manera posible, ¿no? imagínate más o menos la idea del quantitative easing criollo, a la Ujú. ecuatoriana. Ok. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron en el Banco Central? Básicamente, como el Banco Central aquí no es independiente del sector del gobierno central, lo que hicieron fue obligarle al Banco Central a comprar títulos emitidos por el gobierno. Ok. Entonces, de esta manera tu activo se va recomponiendo, ¿no es cierto? Porque tu activo ya no tiene solo la parte de la Reserva Internacional, sino que se va a empezar a llenar de estos títulos que el Banco Central le va comprando al gobierno. Y O sea, entonces, hay por el lado del financiamiento monetario, hay financiamiento directo del Banco Central al Tesoro. financiamiento directo y por el Ok. lado de tus pasivos, lo que haces es alimentar la cuenta del tesoro. Pero fíjate que esta transacción es puramente electrónica, no necesitas dólares físicos para realizar la transacción. Es una Claro. transacción que ocurre en el balance del Banco Central. Entonces, mientras los dólares que gasta que el gobierno tiene en su cuenta de tesoro eh, circulen en la economía doméstica, esa operación no te genera ningún problema. ¿Cuándo te genera el problema? El problema se genera cuando los agentes económicos, dado que tienen una expansión de su liquidez, van a querer aumentar su consumo y parte de ese aumento del consumo se logra a través de más importaciones. Entonces, para que Sí. la política de expansión del Banco Central funcione, eso tiene que venir de la mano de restricción en la parte comercial, porque si no te puede generar un problema ya de reserva internacional. O sea, puede haber un momento en el que el Banco Central simplemente no pueda hacer giros al exterior por falta de Ok. más líquido, que sería la reserva internacional. Claro. Entonces, justo ese año el banco empezó a expandir su balance, ¿sí? Entonces, de la mano vino la política de la salvaguarda. Y por eso la política de la salvaguarda es tan fuerte, tan abrasiva, porque necesitaban una restricción bastante fuerte de las importaciones para poder mantener el gasto público y no generar un efecto todavía más recesivo por ejemplo, una acumulación de atrasos del gobierno central. Mm. Es básicamente el contexto. O sea, así es como Mm. terminas
aplicando un mix de política monetaria por un lado y de la política comercial que te complementa a la política monetaria para que la política monetaria no te termine implotando. Claro. Y no te Ujú. termine reventando las importaciones, ¿no? Y te genera una crisis de balanza de Exactamente. pagos aún mayor por el financiamiento que estás haciendo del Ejecutivo. Ahora, ¿y había espacio fiscal de hacer alguna otra cosa o no había, o este En juego realidad, fiscal? nada. Estabas en una época, de hecho, si tú haces un análisis de quiebres estructurales con datos macro del Ecuador, tú identificas un quiebre estructural en el segundo trimestre del 2015. Entonces, si tú imagínate la serie del PIB del Ecuador, es una serie que viene creciendo hasta el 2015 y básicamente 2015 Q2, nuestra serie del PIB se aplana. Entonces nosotros en el Ecuador no hemos tenido crecimiento a largo plazo, básicamente desde el 2015 Q2. Ok. Y hubo Entonces, ese, ¿verdad? sí, lo que pasó fue esa política monetaria que uno pensaría que es expansiva, en realidad no expandió el gasto público, sino lo que hizo es simplemente mantenerlo en los niveles antes de que caiga el precio del petróleo. Porque Ujú, principalmente ya por ejemplo, el gasto de inversión ya estaba contraído, ya estaba prácticamente nulo. Entonces era simplemente tratar de mantener los gastos corrientes que te generaba el aparato estatal que se construyó durante todo el periodo de auge petrolero. mm, Y en Creo que esa ahí, época, sí. adicionalmente, no teníamos acceso a mercados internacionales, porque nosotros habíamos tenido, creo que la primera emisión se hace una emisión relativamente pequeña en el 2014, pero no había ok, un acceso activo a mercados internacionales que te podría decir, bueno, me endeudo y con eso voy alimentando reserva internacional y además le voy dando algo de liquidez al gobierno central. ok. Ujú. Solamente algo ahí para complementar lo que dice Carlos y regresando a tu pregunta original, Ángel, ¿cómo es distinta a la dolarización? Creo que Sí. tienes una dinámica que es bien interesante, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, cuando tú tienes tu moneda propia, sí puedes utilizar señoriaje, ¿sí? O sea, emisión de moneda, ¿no es cierto? Cuando tú tienes alguna presión sobre el fisco, o sea, sobre tus cuentas fiscales, básicamente. Entonces, creo que eso, obviamente, si tú no tienes acceso a esa opción, entonces, de nuevo, la política, o sea, la economía política, digamos, de las decisiones de gasto fiscal, no es que te cambien automáticamente en el momento en que dolarizas, ¿no es cierto? Las presiones siguen siendo esencialmente las mismas, pero el momento en el cual tú ya no tienes esta opción, la pregunta es, ¿de dónde surgen esos recursos cuando tú tienes este tipo de shocks negativos? ¿Sí? Entonces, claro, ¿qué es lo que puede hacer un país en ese contexto? Endeudarse, ¿sí? O básicamente buscar estos mecanismos creativos, ¿no es cierto? Para intentar generar Ujú, recursos de manera interna, de alguna forma, por lo menos que logre resolver esto en el corto plazo. Entonces, creo que ese es uno de los elementos que no tiene tanto que ver con la política monetaria, perdón, con la política comercial per se, ¿sí? Pero sí tiene que ver con cómo tú puedes responder desde una perspectiva fiscal frente a shocks externos negativos, ¿no? sí, y al final, digamos, supongo que una parte de ese gasto público era para pagar la nómina pública, ¿no? Digo, tienes un choque de 50% de la caída de los precios del petróleo y Uh si -huh. tú dices, bueno, se genera un hueco fiscal de 10%, el déficit, lo que sea, eso lo llenas con esta emisión de dinero desde el Banco Central hacia el Tesoro y el Tesoro paga la nómina pública. Y eso es posible solo si tienes el sistema financiero dolarizado por completo, ¿no? Yo a veces pienso en Correcto. Venezuela que no tiene el sistema financiero, Exactamente. no puedes ni siquiera generar ese financiamiento monetario, ¿no? O si te quedas a la mitad, o sea, necesita una dolarización plena para que sea posible, ¿no? Exacto, porque al final lo que está haciendo el Banco Central es generando dinero secundario. Si Sí, te claro, das, es exactamente la misma idea de la generación de dinero secundario. sí. Ujú. Y sí, y eso alguien lo decía. Yo no había entendido cuando alguien decía digo, con este tema de cerrar el Banco Central de Argentina, ¿no? Y con todo este tema de que no se puede, la maquinita no va a funcionar nunca más, es falso. O sea, al final los ecuatorianos descubrieron una manera de financiar el Ejecutivo y, o sea que, bueno, digo, ahora que se ha puesto tan de moda el tema de la dolarización, y por eso era parte de lo que yo quería traerlos a ustedes, porque creo que el contexto latinoamericano estamos dando unas discusiones que a veces no estamos en el lugar correcto o a veces hay que mirar los ejemplos que realmente se han implementado y cómo han funcionado y creo que Ecuador tiene mucho que decir porque es una Uh -huh. economía creo que la más grande dolarizada que existe al menos en América Latina, ¿no? Porque Panamá es más pequeño, El Salvador también, pero Sí. Ecuador ya tiene magnitud, entonces digo, Venezuela tiene una relación parcial, pero Argentina, imagínate tú,
Un país que es Claro. 5 veces Francia, el tamaño territorial tamaño de Francia, o sea, estamos hablando de que sería el impacto de esto sería con problemas estructurales tal vez más profundos que los de Ecuador o similares. Ujú. Esto es lo que podría terminar ocurriendo eventualmente en el largo plazo, ¿no? Volvamos un poco a la medida, ¿no? Que creo que es yo no conocía esa salvaguarda, o sea, que permitía implementar una política de manera unilateral. Es el artículo 18 de la Organización Mundial de Comercio, de la OMC, y evitar que esa medida genere reciprocidad de los socios comerciales de Ecuador. O sea, una medida temporal, ¿no? Ahora, lo que a mí me sorprende, porque es complicadísimo, es que no hubo interacción entre el gobierno y el sector privado, ¿no? O sea, el gobierno lo implementa y el sector privado, bueno, ahora ya tú ves como que estas son medidas en las cuales cuando se firma un tratado de libre comercio o un tratado bilateral, estos años de negociaciones donde el sector privado tiene mucho que decir. O sea, por Ujú, ejemplo, yo he ujú. visto Mercosur, ¿no? Negociando con la Unión Europea y bueno, entonces los agricultores de Francia, el sector automotriz de Brasil, el sector automotriz de Alemania, o sea, no es el país, sino Estado, sino acá no hubo interacción con el sector privado ecuatoriano, importador o exportador o de servicios. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo fue recibido y cómo fue esa interacción y qué aprendió, si hubo consecuencias de esa medida, ¿no? En la economía política. Ya, perfecto. Como estábamos conversando, Ángel, al inicio, antes del inicio del podcast como tal, claro, nosotros trabajamos en un proyecto justamente de economía política con el BID, de economía política de la política comercial, esencialmente, analizando cómo se hacía política comercial en el Ecuador, ¿sí? Entonces, claro, es interesante porque una de las principales conclusiones que tuvimos de eso, digamos, a diferencia un poco de lo que pasa, por ejemplo, en los modelos estándar, cuando tú piensas cómo funciona esto en Estados Unidos, cómo funciona esto en Europa, tienes muchísima influencia del sector privado, ¿sí? Entonces, las primeras cosas que nosotros veíamos específicamente en el contexto que nosotros estamos analizando en el paper, durante el gobierno de Rafael Correa, que fue, que, acuérdate, Rafael Correa tiene un PhD en economía, su tesis de doctorado fue justamente acerca de acuerdos comerciales, entonces manejaba bastante el tema comercial. Entonces, claro, lo que nos contaba muchísima gente del sector público al sector privado es que efectivamente el presidente era quien decía y se reunía con el equipo del COMEX, ¿sí? A decir, mira, estas son las salvaguardas, o sea, qué sé yo, los aranceles que vamos a poner a tal industria, a tal, ¿no es cierto?, empresa, etcétera, etcétera, desde el gobierno directamente. O sea, el presidente estaba totalmente involucrado en ese tema. Y por el otro lado, claro, lo que nos contaban también en general es que el sector privado en el Ecuador ha tendido a ser mucho más, digamos, responsivo, estoy pensando en inglés, creo, ¿sí? Simplemente a responder frente a las políticas del gobierno, ¿sí? En lugar de ser más proactivo, ¿no es cierto? ¿Sí? Ok, E intentar intervenir sobre estas políticas. Entonces, mira, en el contexto nuestro, o sea, no es que hayamos logrado, digamos, eliminar completamente esta posibilidad de que sí haya habido alguna interacción entre el sector privado y el gobierno durante la implementación de la política, pero claro, tú te puedes pensar, es interesante, ¿no? Porque efectivamente tú tienes el shock hacia el último trimestre del 2014, que empiezan a caer el precio del petróleo, y toda la política de salvaguardas y todo eso se diseña y entra en vigencia a inicios de marzo del 2015, ¿sí? Entonces, básicamente tienes como 5 meses ahí, en los cuales desde que empieza a caer el precio del petróleo hasta que ya está la política implementada, no pasa mucho tiempo y por lo tanto no tienes una gran, digamos, un gran espacio para toda esta negociación, que es muy distinto cuando tú piensas efectivamente qué ocurre con los acuerdos comerciales, ¿no es cierto? Entonces, claro, es una ok. negociación de años, tienes claro qué mesas están las que estás negociando, etcétera. Y creo que lo ves claramente eso, por ejemplo, cuando tú ves la estructura de las salvaguardas, cómo te afectan a los bienes de consumo versus a los bienes intermedios y de capital. Entonces, claro, tienes más o menos que el 80% de los bienes de consumo fueron afectados en mayor o menor medida por las salvaguardas, ¿sí? Mientras que los bienes de intermedios y de capital esencialmente fueron afectados más o menos en un 30-35%, ¿sí? Entonces, claro, o sea, de nuevo, el gobierno lo que buscaba, de nuevo, conversando con mucha gente, muchos actores que estuvieron involucrados en esto, nos dicen, es un tema fiscal también, ¿no es cierto? ¿Sí? O sea, ¿cómo hago para obtener los recursos, para justamente lo que conversaba Carlos antes, ¿sí? O sea, ¿cómo hago para complementar la política que yo necesito llevar adelante de tal forma de poder sobrevivir básicamente en el corto plazo ese shock negativo que tuvimos? Sí, interesante Carlos, perdona, pero es interesante que esto no es un tema de proteger una industria particular, o es reducir el consumo
Exacto. y digamos, a lo bestia, ¿no? Reducir el consumo a lo bestia, porque como no puedo reducirlo por precio, bueno, reduzco por precio, pero al final voy a la cantidad directamente a través de la salvaguarda. Adelante, Carlos. Sí, solo quería complementar que inclusive la intervención del sector privado se da ex post, porque ya, claro, el momento que se dan cuenta de cómo subieron o sea, o cómo se restringió las importaciones de insumos, ahí es donde el sector privado va al COMEX a decirles, oigan, me están afectando un montón la parte ya de producción. Ujú. Entonces, están afectando también, por ejemplo, exportaciones. Ok. Y ahí estoy hablando, no estoy queriendo decir, no está relacionado necesariamente con el tema de los productos de consumo final y cómo eso se conecta con el sector comercio, sino aquí sí pensando en insumo de producción, o sea, productos de insumos y productos de capital, Claro. que se restringieron un montón y eso sí afectó a la parte ya de producción de exportaciones. Entonces ahí es cuando ellos van al COMEX a A levantar decir, la alarma. levanta la medida, pues, ¿no? O sea, Y queremos que... básicamente lo que hace el COMEX es disminuir significativamente las tasas en insumos y en bienes de capital. O sea, ahí ¿Cuánto tú ves fueron las una caída. tasas? ¿De cuánto fueron las tasas? Bueno, aproximadamente en Sí, promedio. déjame que tengo acá el paper a mi lado, Ok. pero solo tengo que buscar el gráfico. No, no te digo, Pero lo voy buscando y... sí, pero más o menos la tasa promedio de inputs estuvo alrededor del 15%, Ujú. la tasa en bienes de consumo alrededor del 35%. Ok. Ahora, esto es en promedio, ¿no? Porque en realidad Sí, las sí, tasas sí. variaban desde 5 hasta 45%. Ok. Sí, esto pareciera, a mí lo que se me ocurre cuando pienso en este tipo de medidas es que es como volver a la época del gold estándar, ¿no? Donde estas cosas variaban, no había coordinación y al final esta es una política como de corto plazo cuando típicamente es una medida, al menos en el mundo de hoy, más de mediano y largo plazo, ¿no? Eh, Correcto. bueno, no sé si quieren mandar un mensaje final, este, para cerrar, un mensaje final a los argentinos, los venezolanos o a la gente que está pensando, pues, qué cosas, qué opciones se hacen o se pueden hacer con economías dolarizadas y qué implicaciones tienen estas políticas de tarifas de aranceles. Entonces, Un mensaje Sí. final de ustedes, cual que quiera. Sí, no sé, estoy pensando en dos cosas. Lo uno, creo que desde la perspectiva comercial, creo que nuestro paper es bien claro, ¿no es cierto? En el sentido de que efectivamente este tipo de políticas proteccionistas que restringen el comercio, a pesar de que tengan un carácter inherentemente temporal, sí van a tener un efecto negativo sobre la economía en general, ¿no es cierto? Entonces, creo que uno de los mensajes fundamentales del paper es este. En primera instancia, tenemos un trade-off entre intentar restringir las importaciones frente a un shock de balanza comercial, pero a la vez tiene un costo en términos de qué es lo que ocurre, ¿no es cierto?, con la escala de las empresas y con la capacidad de producir en las empresas. Entonces, creo que lo primero es eso. O sea, efectivamente, nuestro paper lo que te dice es tienes que tener mucho cuidado con este tipo de políticas comerciales restrictivas como respuesta frente a shocks comerciales externos, ¿sí? Y de ahí, en relación al tema de dolarización, y de ahí, bueno, Carlos, de ahí puedes comentar un poquito también, pero creo que es algo que hemos discutido durante mucho tiempo aquí en el Ecuador. Acuérdate que dolarización en el Ecuador lo tenemos desde el año 2020, ya nos estamos aproximando al cuarto de siglo, ¿no es cierto?, con dolarización. Y claro, en general ha sido algo muy bien recibido, digamos. O sea, los ecuatorianos, creo que lo que más nos une, ¿sí?, es la dolarización. Incluso más, había algún momento, alguna encuesta que te decía, lo que más les une a los ecuatorianos es la dolarización, incluso más que la selección de fútbol, ¿no es cierto? Entonces es una cosa con la cual tú no te quieres pelear, ¿sí? Pero, de nuevo, creo que es importante entender nuevamente, como economía, siempre, ¿no es cierto?, tienes trade-off de cualquier cosa. Entonces, la Ujú. dolarización tiene efectos positivos en temas de planificación, por ejemplo, en temas de poder adquisitivo para las personas, para las empresas. Ayuda mucho, por ejemplo, en términos de comercio internacional, etcétera. Hay muchas cosas en las cuales la dolarización te ayuda, pero también indudablemente sí te genera restricciones, ¿no? Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos y que lo hemos conversado igual con Carlos, hemos trabajado también en temas de investigación, es, por ejemplo, nuestro problema fundamental que tenemos entre el nivel de productividad en el Ecuador y el nivel salarial que tenemos. Entonces, claro, o sea, típicamente durante todo el periodo de dolarización, hemos seguido incrementando el salario mínimo, por ejemplo, pero nuestro salario mínimo ya está en dólares, pues, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, claro, resultaba que al inicio de la dolarización, cuando incrementábamos el salario mínimo,
nuestro salario mínimo estaba entre los más bajos de América Latina, ¿sí? Ahorita seguimos incrementando, ya transformas todo a dólar, ¿no es cierto? Y lo haces comparable, ¿sí? Ahora, cuando seguimos incrementando nuestro salario mínimo, resulta que ya está entre los más altos de América Latina, ¿sí? Entonces, claro, si tú acompañarías de eso con políticas de productividad, ¿no es cierto?, para mejorar nuestra productividad en el mediano y largo plazo, no tendríamos un desfase problemático, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que obviamente eso no es fácil, ¿sí? O sea, todos los países de América Latina tenemos problemas de productividad, ¿sí? Pero nosotros, cuando tenemos el dólar, efectivamente te genera también un problema fundamental de ese desfase, digamos, de esa brecha entre cuál es tu salario y cuál es tu productividad, ¿no? Y eso, de nuevo, por problemas de economía política interna, no logramos, ¿no es cierto?, efectivamente decir, mira, los salarios no deberían subir, probablemente deberían bajar, de hecho, ¿sí? Pero efectivamente no deberían subir más, pero sin embargo, con todas las presiones políticas que tienes, eso sigue incrementándose y nuestra productividad no. Entonces, ¿qué es lo que termina ocurriendo? Que tú tienes serios problemas en el mercado laboral, por ejemplo, si es demasiado caro, ¿no es cierto?, contratar con todos los beneficios, todas las rigideces asociadas al mercado laboral. Y claro, por el otro lado tienes ese problema de productividad que no logra despegar, ¿sí? Entonces, ¿cómo ves el impacto de eso? Cuando teníamos un boom petrolero, nos fue muy bien, ¿no es cierto? Hasta el 2014, básicamente, crecimos, nos fue espectacularmente bien, pero incluso en ese contexto nos endeudamos, estuvimos generando, digamos, desbalances, ¿no es cierto? Que ahora, poco a poco, nos están prestando factura. Y como decía Carlos, durante los últimos 10 años, esencialmente, no hemos crecido nada. O sea, se acabó el boom petrolero y el Ecuador dejó de crecer, ¿sí? Entonces, claro, tienes mecanismos mediante los cuales la dolarización efectivamente afectan de manera negativa a esa dinámica económica que tú puedes tener. Entonces creo que es importante, ¿no es cierto?, tener en cuenta siempre esos trade-offs. O sea, no hay tal cosa como un almuerzo gratis, como siempre decimos, ¿no es cierto?, los economistas. Sí, exacto. O sea, yo te diría, enfocándose solo en la parte de dolarización, es que la dolarización ha sido súper buena en el sentido de que el ecuatoriano promedio pre-dolarización simplemente dejamos de confiar en la moneda y dejamos de confiar en lo que hacía el Banco Central. Entonces, esa pérdida de credibilidad tan grande, obviamente la solución era simplemente dolarizar y aquí estamos. Pero pensar que la dolarización es la solución a todos tus problemas, creo que ese es el más grande de los errores. O sea, la dolarización no te resuelve los problemas si tienes rigideces de mercado laboral. La dolarización no te resuelve, por ejemplo, ahorita en el Ecuador tenemos problemas extremadamente serios en seguridad social, que obviamente la dolarización no la va a solucionar. Eso es una cosa que tiene que haber una decisión política de llevar a cabo esas reformas. Y sobre todo creo que una de las lecciones más importantes es que la dolarización per se no genera disciplina fiscal. O sea, tú necesitas políticas de disciplina fiscal que vengan de la mano de la dolarización. Porque ya ves, justamente el ejemplo que conversábamos de la expansión del balance del Banco Central, no quiere decir que te quedas atado de manos totalmente. Lo que quiere decir es que simplemente los políticos tienen que ser más creativos. Claro. Y sí son. Y ese es el problema. Exactamente. Impresionante. Bueno, increíble este episodio. He aprendido muchísimo. De verdad que hay cosas que son innovadoras en la política ecuatoriana y que no me dejan de sorprender. Creo que puede ser el futuro de muchas economías de América Latina, lo que ustedes vienen del futuro. Así que bueno, agradezco mucho este episodio y nos vemos pronto. Muchísimas gracias, Ángel. Que estés muy bien. Un gusto. Esto fue Ceteris Paribus, el podcast de economía en español del Penn Initiative for the Study of Markets en el Departamento de Economía de la Universidad de Pensilvania. Aquí discutimos el pasado, el presente y el futuro de la economía en español, haciendo especial seguimiento a América Latina. Yo soy Ángel Alvarado. Me gustaría saber más de ustedes. Nos pueden contactar a través del Penn-Ceteris en Instagram y Twitter.